Publica la organización no gubernamental Transparencia Internacional su reporte anual de Índice de Percepción de la Corrupción 2017, donde Nueva Zelanda se posicionó en el primer puesto, mientras que India en el 81, desplazándose a más corrupto en comparación con el reporte del 2016. El agua. Sin ella es imposible sobrevivir. La capital india de Nueva Delhi es incapaz de satisfacer la necesidad de agua potable entre la población de los suburbios. La mala gestión del agua queda patente. Hoy en el estudio de India TV, el ministro de Finanzas Arun Jaitley discutirá con nosotros acerca de la política económica que quiere aplicar en el país, la implementación del nuevo sistema de seguridad social y el estado actual de nuestra economía. Mi compañero Fernando Bielma presentará su trabajo sobre el modelo de desarrollo de la India, presentando la situación económica y social de nuestro país. ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a India TV, soy Adriana Alarcón. Bienvenidos. ¿Qué es el índice de percepción de la corrupción? Es el grado de corrupción que analistas y expertos seleccionados consideran hay en el sector público de cada país. La escala va de 100 puntos, percepción de ausencia de corrupción, a 0 puntos, percepción de muy corrupto. El índice de percepción de la corrupción se hace desde 1995, recopilando información de diversas organizaciones no gubernamentales, universidades, think tank y organismos internacionales como el Foro Económico Mundial y el Banco Mundial. Para 2016 se usaron 18 fuentes. A los expertos de cada institución se les entrega un cuestionario diferente de acuerdo con sus especialidades, y cada respuesta se pondrá con una puntuación determinada para llegar al índice final de cada uno de los 176 países de 194 que hicieron parte del análisis. Indicadores de gobernabilidad y sostenibilidad en el tiempo. Indicadores y calificaciones de riesgo en materia económica. Indicadores de vulnerabilidad social de países en desarrollo. Competitividad de cada país frente al mundo. Fortaleza institucional y riesgos de corrupción en el sector público. Sostenibilidad de las políticas internas. Independencia judicial y separación de poderes. Ninguno. Nadie logró la calificación perfecta de 100. Los más altos fueron Dinamarca y Noruega con 90 puntos. Y ningún país se podría calificar de totalmente corrupto. El de peor calificación fue Somalia con 10 puntos. India se desplazó al puesto número 81 de 180 países. También destacó el reporte que India es uno de los peores infractores en la región Asia-Pacífico. En el 2016, India se encontraba en el lugar 79 de 176 países. La calificación de India se ha mantenido intacta con una calificación de 40 puntos tanto en 2016 como en 2017. El documento también muestra que periodistas y activistas en países altamente corruptos arriesgan sus vidas todos los días en un esfuerzo por hablar. Más de 9 de 10 periodistas son asesinados en países con puntajes de 45 o menos en su índice. La India tiene una magia especial sin duda. Su enorme territorio, que supera los 3 millones de kilómetros cuadrados, es hogar de 1.200 millones de personas con una multiplicidad de religiones y de idiomas a lo largo de todo su continente. Y aunque aún no ha superado la pobreza en la que vive gran parte de sus habitantes, la India es hoy la séptima economía del mundo y en tan solo 3 décadas podría convertirse en la segunda, desplazando a Estados Unidos y a Japón. El internacionalista Fernando Bielma preparó un trabajo sobre el modelo de desarrollo económico de esta potencia asiática y lo que debe hacer para una mayor equidad. Veamos. En los 90, India era un país considerado pobre, cuyas finanzas dependían mayormente de la exportación de textiles y ropa. Hoy su aportación a la economía mundial la basa en combustibles, medicinas y otros químicos. Para lograr ese cambio de situación, India implementó un modelo de crecimiento cuyos elementos incluyeron más urbanización, aprovechamiento de mano de obra más joven, desarrollo tecnológico y cambios estructurales. Y el crecimiento de India se debe en buena medida a su fuerza laboral joven que impulsa un alza en la oferta y la demanda de bienes y servicios a futuro. También está previsto que el crecimiento provenga de una mejora en su productividad generada gracias a inversiones de capital y a su progreso tecnológico.
Pese a su crecimiento económico, sus índices de pobreza y desigualdad no disminuyen. India ha impulsado la construcción de infraestructura para su crecimiento, pero no beneficia a todos. Por ejemplo, se construyen caminos y carreteras para vehículos y solo la minoría puede adquirir uno. India tiene casi 300 millones de pobres, lo que representa más del 21% de su población, que sobrevive con $1.9 al día. Según datos del Banco Mundial, en Estados Unidos, por ejemplo, el salario mínimo en promedio es de $7.25 por hora. Académicos economistas de la Universidad de Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi señalan que el principal problema de India es que no crea empleos formales, siendo las mujeres las más desfavorecidas. Además, el país no consigue mejorar su índice de equidad de género, en el que ocupa el lugar 130 de 188 países con más desigualdad entre hombres y mujeres en el mundo. De acuerdo con ONU Mujeres, para que un país se desarrolle de una mejor manera, necesita involucrar a sus mujeres en la fuerza laboral y en la economía. Implementar políticas que combatan la desigualdad, sobre todo en el campo y las ciudades, es esencial para mejorar las condiciones de vida de su población, pues casi el 70% vive en el campo y no cuenta con servicios básicos como educación, salud y transporte. Debido a que las compañías nacionales y multinacionales reciben altos beneficios del gobierno, del observatorio del LSI recomienda que promuevan la inclusión y el desarrollo social, es decir, que compartan sus riquezas. El observatorio que recomienda también que India regule de mejor manera su sector tecnológico, es decir, que haga reformas para que sea más transparente y esté sujeto a la rendición de cuentas, debido a que el índice de corrupción de la India sigue siendo alto. Otra sugerencia es que implemente políticas para apoyar a los jóvenes emprendedores. La India es el país con más población joven en el mundo, aproximadamente el 28% de su total. Apoyar sus aspiraciones, señalan sus expertos, contribuiría a una economía no solo poderosa, sino más equitativa para 2050. Para India TV, Fernando Vielma. De último minuto, el ministro de Finanzas, Arun Jaitley, no pudo acompañarnos en el estudio de India TV, pero hace unos minutos hizo una declaración en cuanto a la situación económica de la India en Aap Ki Adalat con mi compañero Rashad Sharma. Veamos. India se está convirtiendo en una economía de mercado abierto, aunque aún residen algunas características de políticas autárquicas, por lo cual es recomendable la aplicación de una política monetaria expansiva. ¿Por qué? Aunque no ha habido indicios de una crisis, la inflación ha disminuido al menos un 1.1%. Es importante destacar, señor, que no nos encontramos en un riesgo de una recesión, debido a que en el periodo del 2006 al 2016 no ha habido trimestres consecutivos negativos, aunque debemos de mantenernos pendientes con respecto a la desaceleración del crecimiento económico que se muestran en el último año, que con respecto al 2015 hay una diferencia de casi 1%. Asimismo, hubo un incremento menor de la inflación, por lo cual necesitamos mantenernos al pendiente para evitar una hiperinflación. Además de algunos cambios y mejoras con respecto al crecimiento económico, India va en un camino de estabilidad y el progreso. Cuenta con grandes reservas y un déficit en el periodo de 2015-2016 de un 3.9%, frente al 4.1% de 2013-2014. Mientras que se prevé que en el periodo actual el déficit baje hasta el 3%. Por ende, considero conveniente la disminución de la tasa de reserva requerida, para que así aumenten los créditos y haya una baja tasa de interés, fomentando la inversión y bajos costos de producción, desde un mecanismo de transmisión monetaria para asegurar el crecimiento del PIB, que se desplazará a la demanda agregada y el gasto agregado a la derecha. Aunque aumente un poco la inflación, se encontrará un equilibrio entre estos dos factores y por ende podremos tener una tasa de desempleo baja, siempre y cuando podamos mejorar la focalización de alto gasto y los subsidios, sobre todo para realmente garantizar un crecimiento económico. Hago esta sugerencia primeramente porque debemos de enfocarnos en otros sectores laborales, porque el sector manufacturero tiene un aporte relativamente bajo, del 17% al Producto Interno Bruto, lo que también contribuye a que la India sea, en términos comerciales, una economía más cerrada.
por lo cual no debemos de solamente enfocarnos en la agricultura, sobre todo por el tema del agua, por la sobreexplotación de los acuíferos, la multiplicación de pozos, que pasaron de menos de 1 millón en 1960 a 19 millones en el 2000. Ayudó notablemente a aliviar la pobreza, pero ha provocado una grave tensión en el subsuelo en algunas áreas que ven como el agua no se regenera y muchos pozos se secan. Asimismo, déjeme recordarle que el 58% de nuestra población es pobre, y para poder atajar la pobreza y el déficit de infraestructuras es esencial reformar la administración pública y el mercado laboral. La erradicación de la pobreza generalizada pasa por aumentar el gasto público en servicios básicos de forma sustancial, debido a que el gasto en sanidad pública de la India en 2014 fue de 1.3% del Producto Interno Bruto, por lo cual consideramos conveniente el nuevo sistema de seguridad social universal que he implementado, que beneficiará a todos los indios, especialmente a los pobres y no privilegiados, y al mismo tiempo se establecerá un sistema de pensiones cuyas prestaciones irán acorde a lo que cada ciudadano haya contribuido. Pero aunque tengamos un PIB alto y una inflación baja, si nuestra prioridad no se enfoca en parte en los recursos humanos de los pilares del crecimiento económico, no podremos tener una mejor economía. India aglutina todos los problemas del agua y el saneamiento que existen en la actualidad en el mundo, y está además especialmente amenazada por el calentamiento global. En 2016, la sequía mostró su vulnerabilidad climática, pero el gran país tiene también el germen de todas las soluciones: conocimiento ancestral, enorme resiliencia y una inmensa capacidad de desarrollo para ser un referente en adaptabilidad y mitigación. La población de India es aproximadamente de 2.000 millones de habitantes, prácticamente el doble de la totalidad de la población europea. El 31% de la población india vive en ciudades y el 69% restante lo hace en la zona rural, subsistiendo mayoritariamente un 80% de la agricultura y la ganadería, una cifra muy por encima de la media de la población rural de toda Asia, que es del 58%. Así, un total de 921 millones de indios tienen una enorme dependencia de los recursos hídricos renovables que, según los datos de Aquasat, el Sistema de Información Global sobre el Agua de la FAO, son del orden de 1.431 metros cúbicos por habitante y año, casi el volumen de una piscina olímpica y media. Estas cifras se obtienen calculando la media de precipitaciones y de aguas superficiales y subterráneas en toda la superficie de una determinada zona geográfica durante varios periodos de años y dividiéndola por el número de habitantes. Estas estadísticas nos sirven para tener una idea bastante acertada sobre el potencial hídrico de cada país. Consecuentemente, los problemas también se presentan a una escala superior y el más significativo es el del saneamiento. Más de 8 millones de hogares no tienen instalaciones de aseo. Esta es la causa de que sea el país con el mayor número de personas que practican la defecación al aire libre, alrededor de unos 600 millones en 2014. El gobierno de la India se ha propuesto acabar con esta indignidad que tiene un alto coste higiénico y económico. Es el programa Swachh Bharat, acabar con la defecación al aire libre en 2019. El año coincide con el 150 aniversario del nacimiento del padre de la independencia del país, Mahatma Gandhi, de quien precisamente proviene uno de los aforismos más famosos en el mundo del agua: el saneamiento es más importante que la independencia.